Ese sería uno, te hice dos. Son muy cortos. Armando Uribe, ¿qué será de ti? No tendrás nombre ni apellido, tampoco vas a ser leído a lo que estás acostumbrado. No dirás yo, ni dirás mí, estarás sepultado. Este libro, que se llama Hastío y tiene para peor un subtítulo que dice Variaciones sobre lo mismo, en realidad ya desde la primera página, desde la etapa dije en vez de etapa, es como si fuera de nuevo un proceso, como un procedimiento judicial en contra del acusado, que sería el autor. Pues bien, siendo así, este libro dice lo mismo del viejo cargante, que es su autor, y que, viejo de M debería decir, y que la verdad es que se trata así de mal también, pero en el fondo está sumamente fascinado por sí mismo, como creo que lo dice Jung en unos ensayos sobre el narcisismo, cuando sostiene que un narcisismo primario es indispensable para vivir cada ser humano, porque si no tiene ese narcisismo de quererse a sí mismo, ese mínimo por lo menos, no puede existir. Y la verdad es que eso incluso está refrendado por la Iglesia Católica Cristiana y los evangelios y la Biblia en general, cuando se dice amar a Dios como a sí mismo, es decir, sosteniendo, y al prójimo como a sí mismo, sosteniendo que es indispensable un cierto amor a sí mismo, aunque uno se crea muerto. La verdad es que lo que dice Jung es que tiene que haber ese narcisismo, esa vanidad inicial, primaria, para poder seguir existiendo. Y será una desgracia, será vano y banal, pero la verdad es que es así, para cualquier persona. Y entre esas personas eventuales, el autor de este libro, Hastío. Hastío significa no solo estar cabreado, en palabra vulgar, sino que significa también estar hasta, no digo que tenga relación el hasta con el hastío, pero formalmente sí, las letras tienen relación. Estar hasta la coronilla, eso es el hastío. Ahora, el autor, dije yo que hasta se fascinaba en su hastío por sí mismo, porque durante este libro, y también en algunos otros anteriores y otros eventuales que vengan, porque escribo sobre esto, la verdad es que el autor de este libro y otros, la verdad es que cree, tal cual Adán y Eva, o Adán movido por Eva, cree ser y cree merecer ser Dios. Ahora, eso es el pecado original, pero no es que los seres humanos enteros, todos los millones o billones que han existido y existen, no es que hayan heredado este pecado original de querer ser Dios y creerse Dios, sino que lo tienen en sí mismo, porque en el fondo del inconsciente, según saben los que hablan del inconsciente, por lo menos algunos de ellos, entre ellos creo que toca este punto un chileno, el más notable psicoanalista chileno, que es Ignacio Mate Blanco, en un libro que se llama, se me va a olvidar el título naturalmente, por la edad que tengo ya es justificado que se me olvide todo. Bueno, resulta que en ese libro sostiene, y en ensayos sobre el narcisismo, más que bien, en el ensayo sobre el narcisismo, sostiene que es indispensable tener esa vanidad primaria, en lo que coincide, no influido, con Jung,
en el ensayo que mencionaba o aludía hace poco rato. Los seres humanos no heredamos el creernos Dios, porque en el fondo del inconsciente cada uno de los seres humanos, cada cual creemos, yo creo en realidad, porque no puede ser en plural, ser Dios único. La palabra único es esencial en esta explicación, porque no se trata de creerse Dios entre otros dioses, humanos o los que fueren, sino se trata para cometer ese pecado que todos cometemos, que todos tenemos en el inconsciente, que no lo heredamos, sino que lo tenemos, lo cumplimos, resulta que es indispensable creerse único Dios. No solo creerse Dios, sino creer ser el único que existe. Y ahí sí que se encuentra en encontronazo, en choque, en accidente, ¿y qué accidente? Con Dios mismo, en el entendido de que existe tal Dios, de que existe el verdadero Dios. Como quiera que sea, yo creo que sí existe, pero eso no me impide creer que yo soy el único Dios y si entramos en comparación, creer cada ser humano cumpliendo con ese pecado original, que es el único Dios y por lo tanto que el otro no tanto, que el otro verdadero Dios no es tan Dios. Ahora me dirán que todo esto son disparates y claro que lo son, o que son gratuidades, yapa de las palabras y de las frases, y claro que también lo son. Pero de esas yapas vivimos los seres humanos, aún en las cosas que íntimamente podemos creer más importantes y graves y serias. También son yapas porque el cerebro no nos llega tan lejos como para pensar estas cosas con profundidad y altura al mismo tiempo. Las pensamos como chauchas, como monedas divisionarias. Creo que ya no existen las chauchas que eran de 20 centavos y en moneda. Pero se sigue tal vez usando la palabra chaucha o bien se usa para no emplear otra en que están las mismas letras de chaucha, pero sin la U. Bueno, no, perdón, sin la A. Bueno, ya ven cómo mi buena educación me impulsa a equivocarme cuando quiero decir cochinada en forma envuelta. Bueno, naturalmente los juegos de palabras interiores, y este libro por desgracia está lleno de juegos de palabras, y mi vida he notado, a los 80 y tantos años, que en realidad no han sido mi vida más que juegos de palabras, hablando supuestamente con seriedad. Quiero decir, entendiendo que las palabras se refieren a hechos reales y a cosas efectivas. Bueno, juegos de palabras, jugarretas de palabras. Y ya perdí dichosamente el hilo de lo que iba a decir y no sé qué es lo que iba a decir. Lo mismo pasa en el libro. El libro está hecho de cosas escritas que no se sabía qué es lo que iban a decir. Debo confesar algo que no serviría a nadie de nada, le servirá, pero que es cierto. Cuando yo escribo, no tengo la menor idea de qué es lo que va a salir. Y creo que en el fondo me jacto de ello, porque es una cierta manera, no digo que sea un método, pero es una cierta manera encontrada sin darme cuenta de que escriba en realidad lo que el inconsciente me va diciendo. A la vez, señalo que todo aquel que escribe conforme a la gramática, y en general creo que es el caso de este libro, y en mi persona cuando escribo y cuando hablo, supongo, la verdad es que el hecho de hablar y escribir con gramática impone unas reglas muy rígidas a lo que uno cree, piensa y que quiere decir. En otras palabras, la gramática, para darle sentido de realidad a la comunicación que tiene que haber en las frases escritas o habladas,
resulta que esa comunicación se produce encorsetada, con chalecos, ¿cómo se llaman esos chalecos de fuerza? Y que en realidad, por muy aparentemente espontánea que sea la consecución, para usar una palabra larga, de lo que uno escribe, la verdad es que está sujeta a reglas tan estrictas que no es la poesía la que se expresa, sino, iba a decir de nuevo corsé, iba a decir de nuevo chaleco, iba a decir de nuevo camiseta, iba a decir de nuevo la nada. Y para terminar, yo me consuelo de mis manías, contemplando el suelo que nada pide y da a los pies, con celo, su legal soporte, sin recelo, para los sueños de emprender el vuelo, sí, ya saben a dónde. ¿Dónde? Al cielo.